Cómo subir una imagen a Midjourney 2023 paso a paso. Hola a todos. Bienvenidos de vuelta a otro video. Espero que estén muy bien y que estén teniendo un día increíble. Hoy les traigo otro video más. Y en este video vamos a hablar de cómo puedes subir cualquier tipo de imagen a Midjourney y, obviamente, después usarla para fines editoriales, para fines artísticos y mucho más. Así que te voy a llevar paso a paso. Te voy a mostrar cómo configurar Midjourney, cómo acceder desde Discord y cómo agregar prompts, agregarlo a tu servidor y, obviamente, el tema principal del video. También te voy a enseñar cómo subir imágenes y usar esas imágenes como plantilla de diseño. ¿Ok? Va a ser muy simple, muy divertido y muy fácil. Asegúrate de ver este video hasta el final y de poner atención a toda la información que voy a compartir. Bueno, sin más, vamos directo. Para empezar, abre tu navegador, ve a Google, busca Midjourney y entra tal cual a midjourney.com. Como puedes ver aquí, es midjourney.com. Midjourney es un laboratorio de investigación independiente que explora nuevos medios de pensamiento y expande los poderes imaginativos de la especie humana. ¿Ok? Entonces, vas a ir a esa sección y vas a dar clic. Aquí estás, en midjourney.com. En midjourney.com, como puedes ver, aquí está lo principal y, en el fondo, puedes ver distintas líneas de código, diferentes prompts y más cosas en pantalla. Ahora, baja a la sección About para saber qué es. Midjourney es un laboratorio independiente que investiga nuevos modos de pensar y potencia la imaginación humana al máximo. También menciona que Midjourney es un equipo pequeño, autofinanciado, enfocado en diseño, infraestructura humana e inteligencia artificial. Tienen 11 empleados de tiempo completo y un increíble grupo de asesores. Puedes ver toda su información aquí abajo si quieres, pero no me voy a meter en eso. Me voy a enfocar en cómo puedes acceder a esta increíble ya. Para entrar, ve a Join the Beta y haz clic. Antes de iniciar, para continuar, necesitas Discord. Midjourney funciona totalmente dentro de Discord, y es esencial tener Discord para usar Midjourney. Si no tienes Discord, no te va a funcionar. Al hacerlo, verás que acepta la invitación con tu Discord. Luego abres la app. Enseguida y sin más entras aquí, al servidor de Midjourney. Ya estás dentro. Obviamente, a primera vista te vas a dar cuenta de que se ve bastante complicado. Hay muchas cosas pasando y se ve algo complejo. No te preocupes, es fácil. Ve a la izquierda, donde ves salas y servidores, y haz clic en cualquier sala para recién llegados ahí. Digamos que entro a Newbie 29. Va, ahora entremos a esta sala para nuevos, para aprovechar las funciones, privilegios y características que nos da Midjourney. Lo primero es entender cómo vas a crear arte. Para crear arte, dé a Midjourney un prompt. Escribe barra imagine. ¿Ok? Listo. Ahí mismo. ¿Cómo ves? Ahora te da el prompt. Aquí puedes escribir lo que sea. Por ejemplo, puedes poner manzana roja en el Titanic o algo así. Y obviamente va a generar algo artístico relacionado con tu prompt. ¿Cómo ves? Aquí la gente deja muchísimos prompts. Esta persona escribió: imagine, ilustración, cerebro con rayo, logo vectorial plano simple. Y escribió: noche mística, bosque, caballo, luces, close-up. Puedes describir la escena con una oración completa o incluso un párrafo. O puedes usar estas etiquetas y prompts separados por comas. Y como puedes ver, las dos formas funcionan igual de bien y está increíble. Y lo mejor de Midjourney, puedes ampliar estas imágenes y crear variaciones de una. En un clic, cuando quieras. Queda genial para probar. Entonces, como te dije, para generar imágenes solo pones barra imagine y luego agregas el prompt que quieras y te va a dar estas imágenes. Y si te gusta una imagen, digamos que está esta imagen del bufón. O, ¿sabes qué? Vi una mejor aquí arriba. Sí. Digamos que alguien tiene un póster vectorial de fiesta en el jardín trasero. Se ve bonito y artístico. Elijo el segundo. Así que usaré U2 ahora mismo. Esto va a hacer upscale de la segunda opción y la vas a tener aquí abajo. ¿Cómo ves? Aquí está. Para bajarlo, ábrelo en la web y descárgalo desde ahí. Así de fácil. ¿No? Ahora veamos cómo subir tu propia imagen. Para subir una imagen, ve a la barra de texto, pulsa el icono más, selecciona subir archivo, elige un archivo cualquiera en tu dispositivo ahora. Digamos que voy a subir este archivo solo como ejemplo. No es algo artístico, solo es para mostrarte cómo se hace. Sube cualquier imagen y, cuando ya esté subida,
dé el clic derecho, elige copiar enlace y luego regresas aquí. Escribes /imagine, pegas tu enlace, pones una coma y después empiezas a escribir tus prompts. Por ejemplo, qué estilo o qué tipo de arte quieres generar con esa imagen. Y así puedes subir imágenes. Y ya para seguir, hablemos de algo más. Como puedes ver, a algunas personas les puede preocupar subir imágenes personales o privadas en una sección pública. Porque cuando estás en una sala de newbies, todos pueden ver lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo y lo que estás subiendo. Así que a muchas personas les puede incomodar eso. Así que veamos cómo puedes crear un servidor privado para Midjourney y mantener tus cosas en privado. Para hacerlo, ve aquí donde dice agregar un servidor y da clic en agregar un servidor para continuar. Luego selecciona crear el mío y haz clic otra vez. Dinos de tu servidor para configurarlo. ¿Es para amigos o una comunidad grande? Para mí y mis amigos. Luego, obvio, escribes algo como servidor privado de Midjourney. Ok. Después sigo y lo creo en el campo aquí. Tal cual. ¿Cómo ves? Ya creaste un servidor para Midjourney, pero está vacío. Por ahora casi no hay nada pasando aquí. No te preocupes. Enseguida te digo exactamente qué hacer ahora mismo. Te vas a ir a Midjourney. Ya que estés en Midjourney, vas a dar clic en el bot de Midjourney del lado derecho y vas a dar clic en agregar al servidor. Después, ahora selecciona el servidor, elige el que quieras para agregarlo. Continúa y haz clic en autorizar. Verifica que eres humano. Al autorizar, enseguida, listo, el bot de Midjourney queda autorizado y agregado a tu servidor privado de Midjourney. ¿Cómo ves? ¿Ya puedes usar /imagine o escribir distintos problemas? Solo escribe tus problemas y el sistema empezará a crearlos por ti desde ahora mismo. ¿Qué tan increíble? ¿No? También puedes subir imágenes igual. Es totalmente privado. Súper genial. Y de otro mundo. Aunque puede tardar más de lo que tarda en el servidor principal de Midjourney. Es privado. Es solo para ti y está excelente. Sí, es divertido, útil y genial. Cosas que puedes hacer para ti y tu servidor Midjourney. Entonces sí, si tuviera que dar un resumen de todo, lo que vas a hacer otra vez es ir a Google, buscar midjourney.com aquí, entrar y unirte a la beta. Y claro, mira estos diseños geniales impecables. Mira la atención al detalle y todo. Y puedes crear todos estos diseños usando tus imágenes o tus prompts. Así que espero que este tutorial te haya sido de muchísima ayuda. Y si necesitas más videos como este, dímelo. Siempre estoy disponible y te voy a dar la guía paso a paso más fácil para cualquier tipo de video que quieras. Y si tienes alguna duda sobre este video, házmelo saber en los comentarios. Y bueno, supongo que nos vemos la próxima. Antes de despedirme, por favor dé el me gusta y suscríbete al canal. Y deja un buen comentario si viste el video. Y por favor no olvides compartir este video con cualquiera de tus amigos que lo necesiten o con tu familia. Y espero que todos tengan un gran día. Entonces, hasta la próxima. Nos vemos luego y adiós.